Vamos a transmitirla después por nuestras redes para que la puedan revisar, así como pueden revisar las otras. Y recuerden que pueden hacer todas las preguntas o comentarios por el chat y nosotros vamos a estar atentos a responder sus preguntas. Ahora le doy el pase a Angélica para comenzar la presentación. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos ya la última sesión, que se la dedicamos a algunos personajes destacados. Y hemos tocado varios personajes de cada vez de las 4 sesiones, pero algunos que quedaron un poco afuera y que son bien populares los vamos a ver. Esto ya es como mundo pop también, se empieza a mezclar mucho el mundo pop, como lo vimos con el tema de las momias, ¿verdad? Entonces, una manera interesante que encontré de organizarlo tiene que ver con el rol de la mujer en Egipto, ¿ya? Porque muchas de las personajes más populares, como hollywoodenses, por así decirlo, son mujeres. Entonces, algo interesante a destacar de la sociedad de los egipcios es que a ellos se les reconoce como una de las sociedades antiguas más igualitarias y equitativas en cuanto al rol entre la mujer y el hombre. La presencia de la mujer como coautora de la creación y luego como símbolo de poder y sabiduría a través de sus diosas siempre está presente. Y eso hizo un lugar para las mujeres en la sociedad, un lugar que fuera tan importante como la del hombre. Ellas eran quienes transmitían finalmente la sangre y la herencia faraónica. También podían acceder a los mismos cargos o estudios que los hombres, hasta alcanzar el grado, por ejemplo, de médico sacerdotisa o comerciante. Trabajos que están en el ámbito de lo público, es decir, la mujer no se dejaba solo al espacio privado, solo al hogar. Jurídicamente, si una mujer se casaba, podía también heredar y legal. O sea, ella de partida mantenía su apellido, se establecía un contrato entre las partes y en ese contrato se indicaba que ella seguía siendo propietaria de sus propios bienes, valga la redundancia, y podía heredarlos a quien ella quisiera. Entonces ya más o menos, obviamente no era una igualdad al 100%, pero dentro de la sociedad antigua sí se les reconoce como una de las sociedades más igualitarias en ese sentido. Ahí sí. Bueno, y dentro de estas mujeres poderosas, voy a destacar algunas y sus pares, está Nefertari, que ahí estaba, que está en nuestra reunión de Zoom. Nefertari fue la reina y esposa principal de Ramsés II. A pesar que fue la segunda esposa, fue la principal. Poco se sabe de su origen, pero sí se ha comprobado que era de la nobleza. Ella era muy hábil de mente, jugó un rol importante en el manejo político. Mantenía buenas relaciones con otros reyes y representantes de pueblos extranjeros. De su unión con Ramsés nacieron 6 hijos. 2 de ellos eran mujeres que también asumieron el rol de reina al casarse con su padre. También fue una esposa real. Y bueno, como decía, ella fue esposa de Ramsés II, el Grande, hijo de Seti I, y es conocido por ser el faraón, uno de los faraones más grandiosos que tuvo Egipto. Él fue héroe militar y gran constructor. Nadie realizó más construcciones y monumentos para el culto egipcio que Ramsés. A través de numerosas campañas expandió el imperio hacia Asia, el continente Asia, incorporando terreno hitita y libio. De esta manera las arcas del reino se expandieron también, crecieron. O sea, por eso también pudo construir tanto, porque había un sustento económico para poder hacerlo. Eso también dejó un espacio para el ocio. Entonces, en el periodo de su reinado, hubo tiempo para invertir en el conocimiento, en el intelecto, en la ciencia.
Por lo tanto, su reinado es el momento de mayor esplendor de Egipto. Y de él. Y Ramsés también se encargó de difundir por todo el mundo la gran belleza de su esposa. Incluso le dedicó este templo, que de parte del complejo religioso Abu Simbel, es un templo dedicado a la diosa Hathor, pero como ven, la fachada tiene algo particular. Primero, muy pocas veces un templo va a estar dedicado a una mujer, porque los templos los hacen los faraones y siempre son hombres. Y vamos a tener aquí en la fachada se ven reiteradas imágenes de Ramsés, pero también de Nefertari como Hathor. Y el que él deje un espacio para compartir ese protagonismo con su esposa dice mucho y es algo muy extraño que de suceder. En ese mismo complejo está también el templo de Ramsés. Y miren, esto se ve así, como para que entiendan a qué me refiero con complejo. Están los dos en el mismo espacio. Ahora, ¿qué pasó? Que en 1964 estos templos tuvieron que ser trasladados. No sé si se imaginan cómo es trasladar un templo que está tallado en roca. Esto debido a que estaban corriendo peligro, estaban como un lugar muy, muy inseguro porque se estaba construyendo la represa de Asuán. Así que tuvieron que sacar pedacito por pedacito y subirlo, ponerlo más arriba. Y eso fue algo muy, muy extraño, no he visto que vuelva a suceder algo así. Bueno, una curiosidad es que se dice que Ramsés tuvo más de 100 hijos, entre todas sus esposas, y que todos ellos fueron sepultados juntos en una gran tumba en el Valle de los Reyes, y que esta sería la tumba colectiva más grande del mundo prácticamente, donde habían alrededor de 150 personas. Otro dato curioso es que Nefertari, para lo hermosa que era, para el canon de belleza, cómo va cambiando en la historia, en el tiempo, es que ella medía 1,52 m, y eso suponía que era más o menos alta para la época. Así que si hay alguien pequeñito, no se sienta mal. Pudo haber sido reina en otra vida. Hatshepsut. No sé si han escuchado de esta mujer tan peculiar. Acá tenemos otra mujer muy potente. Ella es descendiente del faraón Tutmosis I. Ahí llegó alguien más. Se casó a temprana edad con su hermano Tutmosis II, pero falleció pronto, por lo que Hatshepsut se hizo del poder, convirtiéndose en la primera y única mujer faraón. Eso mientras su hijastro Tutmosis III esperaba cumplir la mayoría de edad. O sea, reinas han habido en Egipto, pero faraón y que gobierne como tal, ya estamos hablando de otra cosa. Bueno, mientras esperaba que su hijastro tomara la mayoría de edad, en verdad ella nunca dejó el poder. Ella al final se quedó ahí, en un momento compartió, entre comillas, compartió el poder con su hijastro, pero ella tomó toda la autoridad. Su reinado entonces se expandió por varias décadas y para reforzar su autoridad se vestía como hombre. Incluso tenía esta barba falsa que se ve acá. También buscó dejar una huella de su paso por este mundo, por lo que porque obviamente ya sabía que le iban a tratar de borrar de la historia, así como sucedió con Akenatón, estos personajes que no encajan, quieren ser borrados, entonces la imagen de al lado, por ejemplo, en el globo, es donde van los nombres faraónicos, está borrado. ¿Ya? Entonces, por un tiempo también fue un personaje desconocido para los egiptólogos. Bueno, ¿cómo hizo ella para quedarse ahí, para no ser olvidada?
Eso fue gracias también a un trabajo en conjunto con ahí está, con su arquitecto Senet Mood. Senet Mood es un personaje bien interesante también. Él era de origen noble y poco a poco fue escalando posiciones. Trabajó con el padre de Hatshepsut primero, tuvo tantos puestos que no se los voy a enumerar todos, pero por ejemplo era como el guardia personal de su hija, después fue su guardia personal, fue gobernador de palacio, fue arquitecto, entre otras cosas. Y como arquitecto, bueno, alcanzó un gran poder junto a Jeff. De alguna manera se piensa que ellos como que gobernaban juntos, porque además eran pareja, o lo que la mayoría de las teorías creen es que ellos eran pareja. Incluso hay quienes piensan que él pudo haber sido el padre de la hija de Hatshepsut, y por eso él era su guardián también. A él le debemos la construcción de los obeliscos que adornan el palacio de Karnak y el templo fúnebre del Bahari, que da la bienvenida en el Valle de los Reyes. ¿Recuerdan que vimos el Valle de los Reyes la sesión anterior? Y la primera imagen hay un templo, porque en el Valle sí no se ve las cueritas, se ve este templo como que está la bienvenida. Ese lo construyó él para ella. Igual que las pirámides, hablábamos que tenían un templo funerario antes de cada tumba. Bueno, ese es el templo. A pesar que la tumba de Hatshepsut se había descubierto en 1903 en este valle, había sido completamente saqueada. Entonces, ellos nunca se pudo adjudicar realmente quién estaba ahí, nunca se encontró su momia. Sin embargo, lo que sí tenían eran un diente, que tiempo después el famoso egiptólogo Zahi Hawass pudo comparar con un trozo, una parte de una rodilla, de una pierna, y con eso ya pudieron darle el lugar pudieron como confirmar que esa era la tumba de Hatshepsut y que eso era lo que quedaba de su momia. Bueno, ustedes podrán pensar muchas cosas, igual para que haya quedado en ese estado, pueden haber sido saqueadores, también yo creo que uno puede pensar también en cómo se quiso borrar ya de la historia. Hay que abierto. Y acá tenemos este otro personaje, que yo creo que es el más conocido, ¿no? Vamos a hablar de Cleopatra VII. Son varias Cleopatras, sino la más popular, la que todos conocen, es la Cleopatra VII. Ella es descendiente de los Ptolomeos. Ahora, no sé si conocen bien más o menos la historia de los Ptolomeos, Ptolomeo era era parte del séquito de Alejandro Magno. Y cuando ellos tomaron Egipto, se quedaron en Alejandría, fundaron Alejandría, la biblioteca de Alejandría también, y en ese tiempo, como se hicieron del poder de Egipto, ya no habían faraones originales, por así decirlo, sino que los Ptolomeos cuando se repartieron las tierras de Alejandro cuando murió, se quedaron con Egipto y ellos iniciaron una nueva dinastía. Bueno, Cleopatra VII va a ser la última de las reinas de esta dinastía. Ella fue más una reina, que esa es la diferencia con Hatshepsut, que ella para Cleopatra va a ser una reina, una gobernante entre comillas también. También al contrario de la creencia popular, Cleopatra, más que ser realmente hermosa, era seductora. Y por seductora no solo nos referimos como a que sea coqueta, sino que era una persona muy interesante, muy atractiva. Era como un personaje muy rico y atractivo en muchos sentidos. Ella sabía muchas cosas, era muy inteligente y tenía mucho carisma. ¿Ya? En ese sentido va a ser atrayente para los hombres.
Y durante esta última dinastía, que ya venía en decadencia, ya esto va a ser como lo último reinado de Egipto, que seguía bajo el yugo ya de Roma en este caso, cuando empiezan a aparecer los romanos, y cosa que se puede ver muy claro en este busto de Cleopatra es muy distinto a las esculturas egipcias que conocemos. ¿Ya? Se ve mucho más, es totalmente romano de esto. Lo que va a hacer Cleopatra para legitimar su poder como reina de Egipto es a través de relaciones diplomáticas y de sangre. Por eso ella tuvo un hijo con Julio César, Cesarión, que de hecho está ilustrado en algunos templos, siempre con la idea de legitimarlo a él también en el poder, que él fuera su descendiente, como unir pueblos, ¿no? Hijo de romanos con hijo de egipcios, no evitar más guerras o cosas diplomáticas, sino que solucionarlo. Entonces fue una forma pacífica, digamos, de alargar una inevitable decadencia de Egipto. O sea, ya esto fue el último reinado, como les decía. En ese tiempo, como colonia romana, no había mucho que los egipcios pudieran hacer. Y a la muerte del César, Cleopatra ambicionó con que su hijo Cesarión se quedara en el trono. Sin embargo, el poder que lo tomó Octavio finalmente. Y después se nombró Augusto, que sería el título que se le da a los emperadores, él sería el primer emperador romano. Así que no está muy bien las cosas. En ese momento, Cleopatra, Octavio y Marco Polo, en algún momento ellos fueron aliados, pero la relación entre Marco Antonio y Cleopatra se afianzó a tal punto que Marco Antonio se divorció de Octavio la Menor, era su pareja y era hermana de Octavio. Y habían tenido incluso 3 hijos. Así que ya no habían buenas relaciones y se declaró la guerra entre ambos y Octavio, derrotó a Marco Antonio, el cual se suicidó. Así que Octavio en ese momento manda a buscar a Cleopatra y Cleopatra, escuchando que su pareja se había suicidado, tomó la misma decisión y es cuando ella se suicida posiblemente por la mordida de una serpiente venenosa. Según el griego Plutarco, documentó que para ver al César, para Cleopatra, que era una reina menor en este sentido, porque ya Egipto no tenía mucho poder, para poder acercarse a él, según este autor, el que contó que ella se escondió entre colchones para poder llegar al palacio. Esta idea de que lleva envuelta en una alfombra entre colchones, de aquí viene. Ahora, lo que es interesante de la historia de Cleopatra es que hay muchos detalles estratégicos, políticos, pasaron muchas guerras, hay mucha información porque ya acá estamos hablando de tiempo en que los romanos documentaban todo, los ptolomeos con la idea de la biblioteca que viene de Alejandro, que Alejandro estudió con Aristóteles, tenía siempre una ambición por el saber, por el conocimiento, entonces tenían esta idea del libro, del documento, dejar todos los rastros posibles. A diferencia de que los documentos egipcios fueron traducidos mucho tiempo después. Entonces, mucha información sobre Cleopatra. Por eso también se ha podido recrear mucho su vida en el cine, por ejemplo. Entonces acá tenemos a un ícono de lo que fue Cleopatra en el cine, que sería Elizabeth Taylor en esta película de 1963. Y como ustedes saben, siempre hay una chilena en todo, entonces también vamos a tener en 1999 otra versión de Cleopatra a cargo de Leonor Varela. Y ya una versión mucho más actualizada y moderna en muchos sentidos, es Katy Perry en Dark Horse, el video de Dark Horse, que muy interesante cómo el imaginario popular se va transformando, distorsionando y mezclando con muchas cosas, porque
La canción se llama Caballo Negro, no hay ningún caballo en el video es solo de egipcios, se supone que ella se inspiró en la figura de Cleopatra, y de hecho la letra de la canción, me dediqué a buscarla y hace referencia a la diosa Afrodita en algún momento. Entonces hay una mezcla cultural impresionante, interesante para reflexionar. Vamos, ya nos queda poquito, esta sesión es más corta. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que agregar? Acá, bueno, hace un momento Graciela nos había comentado que en el libro de las chicas rebeldes aparecía uno de los personajes y que tenía que vestirse de hombre para soportar el machismo y ser respetada. ¿Habrá sido Hatshepsut, uno de Sí, los que nombramos? sí, sí, creo que sí. Sí, es Sí, muy probable. Que si bien estamos hablando de que una sociedad es más igualitaria, el cargo de faraón es intocable. Ese sí que era de hombre, entonces, claro. ¿Sí? Pero es muy interesante porque finalmente todos sabían que era una mujer. Y aún así tuvo mucho tiempo. ¿Sí? Gabriel, ¿algún otro personaje que tú destacarías? ¿Está por ahí, Gabriel? Sí, hola, ¿me escuchas? Sí. Sí, no, creo que está muy bien. Yo no sé qué más queda en la presentación para complementar. No sé si queda algún otro No, personaje. ahora nos vamos. No, sí, nos quedan dos personajes, pero ahora nos movemos a la actualidad. ¿Ya? Vamos a ver, continuamos entonces. Nos vamos a mover un poquito a la actualidad porque es interesante cómo se va mezclando la historia, ¿no? Tenemos a Said Hawass. Si alguien ha visto algún documental de National Geographic, de la revista o de la televisión sobre Egipto, de seguro lo ha visto a él. Este es un egiptólogo muy destacado, él ya está vivo todavía, no es una momia, tiene 73 años. Él fue parte del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, director de excavaciones de Giza, y posteriormente fue designado como el primer ministro de Antigüedades, puesto que tuvo que abandonar en más de una ocasión. Primero, a los 3 meses, en forma de protesta, debido al constante saqueo que se está realizando por parte de los mismos profesionales. Y luego lo retomó a pedido del primer ministro del país, y luego lo retomó. Pero al poco tiempo lo enjuiciaron por corrupción y enriquecimiento ilícito, muy paradójico a lo que él había denunciado. Fue condenado a 1 año de cárcel, él apeló y el día siguiente lo absolvieron de todos los casos, de todos los cargos. Entonces, en sí es un personaje muy como problemático, ¿no? Que atrae mucho de partida porque sabe mucho, uno siempre lo va a ver, como le digo, en documentales, pero también una persona que no tiene pelo en la lengua. ¿Ya? Durante su carrera, él se ha dedicado a la recuperación de objetos y vestigios arqueológicos egipcios esparcidos por el mundo, como por ejemplo la demanda por la devolución de la piedra Rosetta, que está en el Museo Británico, y también el busto de Nefertiti, el famoso, el que vimos el otro día desde ambos ángulos, que está en el Museo Alemán. Y cuando él pide las cosas es muy demandante y no tiene problema en decir que le están robando y que esas cosas son de ellos y se las tienen que devolver. No es muy diplomático en ese sentido. Incluso ha ayudado a Perú en esta misma tarea, recuperando material perdido de Machu Picchu que estaba en la Universidad de Yale en Estados Unidos, por lo que los peruanos también lo condecoraron con la Orden del Sol. Uno de sus descubrimientos más importantes fue atribuir una momia en apariencia muy insignificante a la de la faraona Hatshepsut, como les decía adelante, él fue el que hizo ese trabajo. También hizo análisis de la momia de Tutankamón,
que después de muchos años de pensar, de teorizar sobre que él había sido asesinado porque tenía un agujero su cráneo en la cabecita, después de todo estos análisis, ellos llegaron a la conclusión de que en verdad había sido un accidente. Nunca fue envenenado, nunca le habían disparado tampoco, sino que tuvo un accidente. Y como les decía, es un gran divulgador de la cultura egipcia en general. Si prenden el National Geographic, se lo van a encontrar día por medio, lo van a ver ahí. Años atrás incluso tenía un programa de él que se llamaba El Ojo de Horus, donde él era el protagonista, o sea, todo el rato era él hablando, haciendo entrevistas, guiándote, como un guía turístico por toda la parte antigua de Egipto. Entonces él es muy mediático y a la vez muy polémico. Si algo no le gusta o no está de acuerdo incluso con la teoría de un colega, lo dice sin tapujo y de manera brusca, como ridicularizando de repente a otro colega. Otro personaje, entre comillas, que les quiero mostrar, el último ya, es Christian Jack. Bueno, esto se relaciona más con la biblioteca, ¿no? Él es un egiptólogo también, es francés y se dedica a la divulgación de la historia de Egipto como escritor de novelas históricas, ¿no? Su primer libro fue publicado en 1974 y hasta la fecha ha escrito más de 50 novelas, incluidas varias sagas. Como sucede en la novela histórica, lo que hace él es mezclar realidad con fantasía. Toma un hecho histórico que realmente sucedió, pero los detalles y la recreación del paso a paso es totalmente fantasiosa. Aún así, da un acercamiento certero a las costumbres egipcias. Es un plus que él sea un estudioso del tema para ser escritor al respecto. Entonces, como egiptólogo, él aporta datos técnicos que de otra manera posiblemente desconocería. Entonces, ahí solo hay una muestra de lo que son sus libros. Estos libros, si los podemos describir, podemos decir que son libros que tienen mucho misterio, juegan mucho con el thriller y con el misticismo. Agarra rápido, te quedas en la incertidumbre. Incluso si uno ya conoce la historia egipcia, como les decía, esto va llenando todos los vacíos. Entonces igual te queda atrapado rápidamente. Se basa en personajes históricos relevantes, como los que hemos hablado hasta en toda esta sesión. Incluso hay una saga sobre la cofradía que construyó el Valle de los Reyes. ¿Se acuerdan que estaba este pueblito como escondido? También hay una saga que cuenta de cómo era llegar hasta ahí, lo escondido que era, de cómo no entrar o sí poder lograrlo, etc. Y así que tiene una bibliografía súper amplia, así que si lo quieren leer, les recomiendo que lo investiguen primero para que vean si se meten en alguna saga, que empiecen por el libro número 1, qué sé yo. Y otro que les recomiendo de él también es el que está al final, que es Egipto Día a Día, que más que hablar sobre un personaje en específico, va describiendo la cotidianidad egipcia. Entonces ahí se ven las costumbres como del pueblo egipcio. Y bueno, como les decía, esta presentación es más corta porque hemos visto ya la mayoría de las cosas en las otras sesiones, así que les recomiendo que aprovechen ahora para hacer preguntas, aprovechar que esta es la última sesión y que nos está acompañando Gabriel. Si tiene una pregunta de lo que vimos hoy día, de lo que hemos visto antes u otra pregunta, aprovechen ahora. Angélica, ¿Sí? acá hay una pregunta de Susana que dice, en el antiguo Egipto los niños y niñas aprendían a leer y escribir. ¿Era así en todas las clases sociales? No creo que en todas las clases sociales. Gabriel, ¿qué crees tú? Yo creo que no. Si los escribas tenían un buen puesto. Hola, sí, mira, lo que pasa es que no, había una diferencia completa en lo que era saber escribir y lograr entender el mensaje sagrado, el mensaje de la escritura sagrada, el jeroglífico. En sí, había mucho analfabetismo en el Antiguo Egipto. Muy poco porcentaje de la gente que vivía como población social sabía leer. De hecho, la escuela de los escribas
eran muy segmentadas y era un rol que se iba heredando de familia en familia y de generación en generación. Pero aún así, la cantidad de analfabetismo que existía era amplia. Ahora, las casas de la vida, donde se supone estaban las escuelas con las castas sacerdotales, donde se aprendían todas las escrituras, donde se aprendía el tema de los ritos sagrados también hacia los dioses, era, eran muy, eran muy cercanas a lo que era lo religioso, o sea, y por ende no era una cosa que fuera abierta a todo el público, ¿ya? O sea, hay que diferenciar eso. No obstante, hay algunos registros de comunicados, así como, por decir algo, como grafitis, de lo que se podría llamar hoy día, como escrituras así de pasillo, de los mismos personajes que trabajaron como escribas, que dejaron algunos registros testimoniales literarios, que corresponden sobre todo a los periodos intermedios, que son los periodos de más conflicto, donde más precisamente el pueblo ejerce su voz para poder manifestarse. Eso es muy interesante, ¿no? Como que siempre cuando hay la idea de manifestarse, de expresarse en periodos de conflicto es muy recurrente. Ya ven que es súper antigua. Uh-huh. ¿Alguna otra consulta? Acá en el chat no, solamente Héctor dice que ya se interesó, al parecer se refería a la recomendación que hiciste de los libros y da las gracias. Hay mucha literatura egipcia, ya sea informativa o como novela histórica también. Hay otro autor que se llama Wilbur Smith. Wilbur Smith también tiene hartos libros sobre Egipto. También está el libro de la hermenéutica que les recomendé la primera sesión. Si alguien quiere anotar los nombres me dice. Y uno bonito que salió hace poco, relativamente hace poco, es ya informativo. Acá yo lo he visto solo en inglés, eso sí. Es el egipcio de Tachen, este pequeñito, pero gordito, y que viene un poco como digitalizada la imagen. Entonces te va explicando cómo ha ido transformándose el arte en general en Egipto, que también tiene que ver mucho con la escritura que habla. La idea de los íconos, de los dioses, de cómo que muchas veces se ven como la imagen de los faraones, pero poco vemos de este tipo de imágenes, de cómo eran las columnas. Por ejemplo, en el colegio sí nos enseñan cómo eran las columnas griegas, etcétera. De los egipcios nunca. Entonces acá, por ejemplo, pueden encontrar ese tipo de información. Sí, yo comparto contigo eso, Angélica, ¿no? Ese libro que tú tienes en la mano corresponde a un trabajo arduo que hizo un arqueólogo y dibujante que se llama Emil Price Davens. Él hizo toda una copia exhaustiva de cada templo, fueron años y años de registro, y muchas veces en distintas clases, en distintas plataformas se han divulgado estas imágenes y nunca se da el crédito, y la verdad es que es súper importante que se reconozca a este autor, a Neil Price, como el hacedor de estas magníficas piezas. Son unas litografías fantásticas, es un libro que va, como tú bien decías, manejando el concepto del arte, pasa por también una explicación. Ese libro viene con una explicación Sí. de Salima Ikram, que es una egiptóloga notable, donde va haciendo mención precisamente de todo el registro histórico, pero el tema iconográfico y visual es maravilloso, así que 100% recomendable ese libro. Sí, lo que tiene interesante es que, por ejemplo, antes de este libro yo nunca he visto patrones como esto. ¿Qué patrón conocíamos? Como cuando hacemos la diferencia en el arte de Amarna, por ejemplo, que ya no es tan cuadrado, un poco más suavizado, más natural, pero no se, y que se le dota de movimiento a algunas cosas como las plantas, pero por ejemplo, patrones, yo no había visto que alguien hiciera este rescate. Quizás cuando se estudia egiptología puede aparecer algo
más técnico, pero sí me llama la atención que recuerdo claramente que sí, en otras, por ejemplo, todos conocemos los patrones diaguitas o los tipos de columnas romanas diferentes de las griegas, pero nunca a Egipto nunca se le ha dado valor a ese tipo de cosas, y acá está todo ese rescate. Como le decía, viene en inglés, francés y no sé si venía en otro idioma más. Y claro, al comienzo viene toda una explicación de dónde salieron estos documentos, que es una historia también muy interesante. Así que este libro lo pueden encontrar todavía. Es una buena inversión, no es tanto tampoco, así que está recomendadísimo. Sí, yo también quería recomendar, hoy día el acceso a los libros y con todo este tema de la pandemia, bueno, se ha optimizado el tema de la entrega y el acceso, o sea, hay una plataforma que se llama Busca Libre, buscalibre.cl, en la cual uno puede acceder a publicaciones que acá no existen. Acá en Chile es muy poca la bibliografía que existe en términos de Egipto. Hay mucho libro que es enciclopédico, que está muy bien para una persona que va a iniciarse, y yo, por ejemplo, si fuese así, les podría recomendar un libro de la editorial Kahneman que se llama Egipto, el mundo de los faraones. Es un libro fantástico que está escrito por distintos egiptólogos y arqueólogos, que va haciendo un recorrido completo desde las épocas predinásticas hasta la época ya tardía, y es totalmente ilustrativo y también muy bueno en contenido. Sí. Por dar otros datos, les podría recomendar, así como de pasada, un diccionario de la mitología egipcia de una española, que es amiga también nuestra, que se llama Elisa Castel, y ella hace un recorrido también por todos los dioses, un diccionario que está en español, bastante potente eso. Hay un libro también que se llama Secretos del Antiguo Egipto Mágico, de Bob Brier, también, que es un egiptólogo que hace un recorrido acerca del libro de los muertos y todos los amuletos, que es una cuestión fantástica. Y de eso por decir algunos, ¿ya? Porque igual es importante que la gente siempre tenga como acceso, y hoy día más que nunca es fácil acceder a ese tipo de literatura, hoy día. Sí, justamente. Que hay tanto, hablando de amuletos y todo eso, hay tantos detalles en miles de años de historia que sí, justamente acá se encuentra mucha información como básica, como decías tú, enciclopédica. Entonces es bueno tener otras fuentes si alguien se quiere ir especializando. Y también una buena fuente, yo creo, como para ir aprendiendo muchas cosas curiosas o detalles, es la página de ustedes. Porque ustedes todos los días suben una imagen con la descripción y el contexto. Entonces también le invitamos a que sigan las redes sociales de eh, Estudios Egiptológicos de Chile. Así que Sí, muchas gracias. Sí, la verdad nosotros tratamos de ir subiendo siempre un contenido diario o cada día en Instagram, lo que está replicado también en nuestro Facebook. En Facebook vamos colocando algunas noticias actuales con respecto a los descubrimientos. Se habla mucho hoy día, por ejemplo, de lo que está pasando en Saqqara con esta cantidad de sarcófagos que se encontraron, que es es muy maravilloso. interesante. Claro, pero como tú bien dices, estamos tratando de ir siempre complementando y dándole un valor agregado, sobre todo a la parte estética y visual, porque en Egipto todo lo que nosotros hemos recibido hasta hoy es imagen. Entonces es súper importante poder entenderla. Mira, y se me viene a la cabeza otro libro que es con respecto a la parte de la imagen, el tema simbólico, el tema de escritura, porque hablamos que los jeroglíficos y el arte egipcio están muy relacionados, porque las grandes construcciones son a veces, muchas veces, jeroglíficos que son amplificados. Y esto se explica súper bien en una obra que tiene un egiptólogo que se llama Richard Wilkinson. Y Richard Wilkinson tiene un libro que habla acerca de la simbología en el Antiguo Egipto y otro de cómo aprender a leer los jeroglíficos. Y esos libros son formidables, 100% recomendables también. Y con respecto al tema de la página web, actualmente nuestro sitio web está en mantención y también estamos proyectando ya, yo creo que de aquí a fin de año, tener el sitio funcionando y ya tener el tema de los cursos también andando. Así que se agradece la difusión que nos están entregando, Angélica. Pero mientras pueden buscarlo en Facebook y en Instagram. Ajá. Ahí donde suben estas
publicaciones diarias que mencionaba. Alguien preguntaba si yo no tengo respuesta para esto, no sé tú, Gabriel, si conoce algún libro sobre la historia de Egipto durante el periodo romano y comienzos del islámico. A ver, sí, hay una historia hay un libro bastante interesante que cubre bastante esa área que se llama Auge y Caída del Antiguo Egipto, y que es de otro autor Wilkinson, se llama Toby Wilkinson, y él tiene un pasaje bastante largo con respecto a esa parte, sobre todo por la herencia cultural de lo que significa el legado egipcio, tanto en la cultura griega como en la romana, y que por ende después el catolicismo toma en ciertos íconos y ahí se hace toda una explicación. Sí, hay otros también, pero en este minuto no los tengo acá en la cabeza. Pero hay otros libros que se especializan en eso también. Bueno, y acá nos están preguntando cuál es la cuenta de Instagram. Sí, la cuenta de Instagram es egiptología-chile. Ahí nos encuentran en Instagram. La voy a anotar acá, a ver si me aparece. Bueno, y yo mientras voy a repetir que era el de la hermética, que habla sobre las enseñanzas de Tot y cómo se fueron mezclando con la enseñanza griega y la romana, y es un libro principalmente sobre filosofía y teología muy fácil de entender, porque son capítulos muy cortos que vienen primero con una explicación. Entonces, habla sobre el cosmos, el rol del hombre en el mundo, de la conciencia, así que es filosofía, pero no es para nada complicado, así que también súper recomendado. Y bueno, si no hay alguna otra consulta, les quiero dejar otro tipo de recomendación, ¿ya? A partir, ya como saben, esta es la última sesión, así que ya desde el próximo jueves 8 de octubre, vamos a tener una semana de descanso, a las 5 de la tarde, vamos a dar comienzo al club de apreciación, perdón, de apreciación de series, donde conversaremos sobre imperdibles de las series, así que todos los cinéfilos o adictos a Netflix van a estar felices con este club. Se van a hacer recomendaciones, análisis, van a debatir sobre algunos puntos altos y la decadencia de algunas series. Son 4 sesiones también, de imperdibles o clásicos, comedia, ciencia ficción y superhéroes, y suspenso y terror. Así que ya para que estén atentos a las redes, en este caso de Biblioteca Viva, y vamos a estar difundiendo si a alguien le interesa, conoce a alguien que le interesa, se pueda inscribir y participar. Así que si no hay alguna otra consulta. No, por ahora no hay una nueva consulta. Entonces nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Gabriel, por tu apoyo. Muchas gracias. Gracias a todos por participar en todas las sesiones. Esperamos que haya sido de real utilidad para ustedes. Sí, muchas gracias por acá también. Gracias por la posibilidad y bueno, todo canal de difusión siempre es bueno para el tema de Egipto y felicidades también a los asistentes y nada, una buena jornada, un buen inicio primaveral también. Así es. Así que empieza el 8 de octubre. el 8 de octubre empieza el próximo. Bueno, muchas gracias. Adiós. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Sí, y recuerden que las sesiones han sido grabadas, así que igual si quieren repetirlas o compartirlas, las pueden revisar en el canal de YouTube de Biblioteca Viva. Sí, para que Biblioteca Viva Chile se llama el canal de YouTube. Así que hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos vemos.